como veníamos estudiando en las clases anteriores, nosotros sabemos que la estadística es una herramienta que nos sirve para investigación y análisis de datos, ¿sí? Ahora vamos a abordar 4 conceptos claves, ¿sí? Que es regresión, análisis de varianza, correlación y prueba de hipótesis. Bueno, cada uno de estos conceptos tiene aplicaciones prácticas dependiendo en la disciplina que yo me encuentre, ¿sí? Porque tienen que tener en cuenta que es análisis de números, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando con regresión, la regresión es una técnica estadística que se utiliza para modelar la relación entre variables dependientes y una variable independiente, ¿sí? Que tenemos que tener relación de variables dependientes y una o más independientes. ¿Y cuál es el objetivo principal? Es predecir el valor dependiente a partir de las variables independientes, ¿sí? Por ejemplo, hagamos un ejercicio mental. Cuando ustedes están, por ejemplo, ustedes toman café o mate cocido o té, ¿sí? Ustedes le ponen cucharitas de azúcar, ¿sí? Entonces, tenemos gente que pone azúcar, otros que ponen stevia, por ejemplo, otros que ponen edulcorante, otros que ponen miel, otros que no ponen nada, ¿sí? Entonces, en función de eso, ¿sí? Nosotros que vamos a hacer el estudio, lo que sí sabemos es, por ejemplo, que una taza de café va a tener un requerimiento, por ejemplo, 3 cucharaditas, 4 cucharaditas, 1 cucharadita de azúcar, ¿sí? Entonces, eso va variando, ¿sí? Es una variable que depende, también tiene que ver en función del tamaño de la taza, ¿sí? Si tenemos taza grande, taza chiquitita. Entonces, para que ustedes vean que hay muchas actividades o muchos factores de nuestra vida que trabaja de esta manera, es decir, una variable es independiente y la otra variable es dependiente, ¿sí? Entonces se va movilizando la curva de esa manera. Bueno, eso para que más o menos vayan pensando. Dentro de la regresión lineal simple, ¿sí? Se utiliza solamente una variable independiente, es decir, como vimos la vez pasada, ¿sí? Veíamos una nube de puntos, pero que estaba relacionada con una sola variable independiente, ¿sí? Y eso se representa mediante una línea recta en el gráfico, como lo vimos en clase. Luego tenemos la regresión lineal múltiple, que se aplica cuando hay múltiples variables independientes, es decir, muchas variables, ¿sí? Y ahí el modelo, ¿se acuerdan que veíamos un tipo de gráfica que no era lineal, ¿sí? El modelo se ajusta a un plano o a un hiperplano en un espacio multidimensional, ¿de acuerdo? Y la regresión lineal simple, ¿sí? Otra vez acá yo ya les traje ejemplos más visuales quizás, a lo mejor ayude, ¿sí? Porque esto es una cuestión, todo lo que es regresión y todo lo que es estadística es una cuestión de encontrar la relación con el número, qué es lo que me está diciendo ese número, ¿sí? Eso es un ejercicio mental que hay que hacer. Entonces, volvamos a que una regresión lineal simple, se analiza la relación entre dos variables, una variable independiente, por ejemplo, piensen en el modelo matemático de cómo nosotros ponemos o graficamos una línea, ¿sí? Cuando hacemos la gráfica, ustedes acuérdense que en las X, ¿sí? Es el que se encuentra de forma horizontal, ¿sí? Y las Y es el que está de forma vertical, ¿sí? Entonces, el que se encuentra de forma vertical son las variables dependientes, es decir, que dependen de X, que es el horizontal, ¿sí? Entonces, la representación gráfica que nos puede dar una regresión lineal simple es una nube de puntos dispersa que se ajustan a una línea recta. Entonces, los ejemplos visuales para que ustedes vayan pensando, por ejemplo, un gráfico donde X, o sea, la variable que es horizontal, ¿sí? Representan los gastos de publicidad y puede ir gastos, cualquier tipo de gastos.
¿sí? Y en la variable vertical, que es I, ahí representamos los ingresos. Puede ser, por ejemplo, nuestros gastos cotidianos versus el ingreso. Entonces, ¿quién es la variable dependiente? Son los ingresos que están en función de los gastos, ¿sí? Otra forma de pensar sería los puntos en un gráfico que representan diferentes observaciones, por ejemplo, meses o diferentes campañas publicitarias. Por ejemplo, en el mes de marzo se hicieron 2 campañas publicitarias. Es decir, que nosotros vamos a colocar en el eje de las X, ¿sí?, los gráficos que diferencian meses versus campañas publicitarias. Entonces, en el eje de las X, o sea, en el sector horizontal, vamos a poner cantidad de campañas. Por ejemplo, en marzo 1, en abril 3, en mayo 0, ninguna, digamos. O, por ejemplo, en julio 2, ¿sí? Entonces, ahí esta es los meses, ¿sí?, se encuentra en la variable independiente y la variable dependiente sería las campañas publicitarias en este ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo visual mental para que ustedes lo vayan haciendo. Después otra imaginación que podemos hacer, ¿sí?, que a medida que aumentan los gastos de publicidad, los ingresos también tienden a aumentar, ¿sí? Eso es una relación, un juego de líneas, digamos, es decir, por ejemplo, ustedes a lo mejor lo viven, lo están viviendo ahora. El mes pasado, así para imaginar, el aceite, por ejemplo, que le estamos haciendo el seguimiento del precio del aceite, salía 1990 y este mes sale 2990. El próximo mes a lo mejor está proyectado a 3990, ¿sí? Entonces, ahí estoy viendo el gasto que yo estoy teniendo dentro de mi pool de gasto, es decir, de todas las cosas que gasto, porque yo gasto aceite, gasto pan, gasto carne, gasto eh, arroz, fideo, eh, distintos tipos de vegetales, distintos tipos de frutas, ¿sí? Entonces, esos son mis gastos, pero mi ingreso, ¿sí?, es una variable, en ese caso que yo estoy analizando, dependiente de los gastos que yo tengo, ¿de acuerdo? Eso para que ustedes vayan haciendo un ejemplo visual, imaginando. Y dentro de lo que es regresión lineal múltiple, ¿sí?, recuerden que la lineal múltiple se utiliza cuando hay más de una variable independiente que se relaciona con una variable dependiente, es decir, tenemos varias independientes y está relacionado con una variable dependiente, ¿sí? Por ejemplo, tengan en cuenta que esos gráficos son tridimensionales, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que en la X tenemos los gastos de publicidad y en la Y está el precio del producto y en la Z los ingresos. También pueden ser la representación y observación de valores específicos de 3 variables y, por ejemplo, también puede ser la superficie de regresión que se ajusta a estos puntos mostrando el ingreso que cambian en función de los gastos de la publicidad y el precio del producto, ¿sí? Entonces, para volver otra vez, regresión múltiple, ¿sí?, siempre va a ser más de una variable independiente que se relaciona con una sola variable dependiente, ¿sí? Y no va a ser una lineal, la función no es una lineal, ¿sí? Y bueno, volviendo a la ecuación general de la regresión lineal, ¿se acuerdan que yo les decía que era una función lineal? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de función lineal que nosotros decíamos y igual, en este caso tenemos la pendiente multiplicado más la constante, ¿sí? Y en este caso y es la variable dependiente, ¿sí? En este caso A es la intersección, B es la pendiente y X es la variable independiente, ¿sí? Y acá tenemos un valor E en donde es el término de error, ¿sí? Es decir, que todo lo que nosotros analicemos siempre va a tener un porcentaje de error porque es una proyección lo que estoy haciendo. No siempre va a suceder lo que yo imagino, ¿sí?
Y los análisis de varianza, que es conocido como ANOVA, ¿sí? También es una técnica que permite comparar las medias de 3 o más grupos para determinar si al menos uno de ellos es significativamente diferente de los demás. Es decir, que cuando yo aplico análisis de varianza ANOVA, lo que yo estoy comparando son las medias. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que era media? Bueno, estoy comparando las medias de varios grupos, ¿sí? No de un solo grupo, son muchos grupos. Nosotros lo que hemos hecho es el análisis de una sola media. No hemos comparado con otras medias. En el análisis de varianza, en ANOVA, ahí lo que nosotros comparamos son las medias, ¿sí? Y es para determinar si al menos uno de ellos es significativamente diferente de los demás, ¿sí? ANOVA de un factor se utiliza cuando tiene una variable categórica que divide los datos en grupos, ¿sí? Y cuando tenemos ANOVA de dos factores, se aplica cuando se tienen dos variables categóricas, ¿sí? Y ANOVA se basa en la comparación de la variabilidad entre los grupos con la variabilidad dentro de los grupos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos de dos factores, nosotros tenemos un grupo de datos que estamos comparando con otro grupo de datos y otro grupo de datos. Son tres grupos de datos, ¿sí? Entonces, estos tres grupos de datos, primero los comparo entre ellos, pero a su vez se comparan estos datos internos de cada grupo, ¿sí? Para ver cuál es la variabilidad que se encuentra dentro de los grupos. Es entre los grupos con la variabilidad dentro de los grupos. Si la variabilidad entre los grupos es significativamente mayor que la variabilidad dentro de los grupos, se puede concluir que hay diferencias significativas entre las medias. Es decir, que cuando yo hago el análisis de la varianza ANOVA, ¿sí? Lo que yo estoy analizando, recuerden siempre, es la diferencia entre medias, ¿sí? Estamos hablando de correlación. La correlación es una medida de fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Se expresa comúnmente a través del coeficiente de relación de Pearson, ¿sí? Que varía entre -1 y 1. Ya que hablábamos la clase pasada del coeficiente de correlación. ¿Se acuerdan que decíamos R igual a 1 es cuando es positiva perfecta, R igual a -1 es cuando es negativo perfecto y cuando es R igual a 0 es cuando no tiene relación, ¿sí? Entonces, el coeficiente de relación, lo que yo estoy midiendo o lo que estoy comparando es si hay una relación positiva, si es una relación negativa o no hay relación en función del dato que yo obtengo. Si me da valor 0, recuerden que no hay relación de las variables con las que yo estoy trabajando, es decir, dos variables. Por ejemplo, azúcar y harina. Esas variables se relacionan, por ejemplo, para realizar una pizza. Se necesita azúcar y harina para realizar una pizza. Entonces, ¿hay relación o no hay relación? Puede haber una relación positiva perfecta. Puede ser que haya un funcionamiento negativo entre ellas o que no hay relación, ¿sí? Lo que es importante recordar que la correlación no implica causalidad, es decir, que aunque dos variables estén correlacionadas, no significa que una cause la otra, ¿sí? Por ejemplo, al aumentar el precio del café, se disminuye la compra de azúcar. ¿Por qué? Porque yo utilizo azúcar, es decir, que dejé de comprar café porque aumentó entonces el bien que es complementario al hacer la taza de café es el azúcar. Entonces también yo consumo menos azúcar, ¿se entiende? No siempre significa que sea la causa de otra. Capaz que a lo mejor dejé de consumir azúcar porque ahora estoy consumiendo stevia, ¿sí? Puede pasar eso. Y la prueba de hipótesis, ¿sí? Es un procedimiento estadístico que permite evaluar la afirmación sobre una población basándome en una muestra.
En ese proceso, sí, que siempre yo por ahí les digo cuál es la hipótesis. Entonces, la formulación de la hipótesis nula, por ejemplo, en la hipótesis nula vamos a poner siempre la afirmación que se quiere probar, generalmente que no hay efecto o diferencia. En cambio, en la hipótesis alternativa H1 es la afirmación que se acepta si yo rechazo la hipótesis nula. Por ejemplo, podemos hacer una situación pensando mentalmente, ¿no es cierto? Al aumentar la carne, consumo más pollo, por ejemplo. Esa es mi hipótesis nula. Es una afirmación, ¿sí? Aumenta el precio de la carne, yo consumo más pollo. Eso estoy diciendo. Y la hipótesis alternativa es la afirmación que se acepta si se rechaza la hipótesis nula. Es decir, cuando yo digo, en realidad no es que es porque aumentó la carne, sino que al aumentar la carne, aumenta el aceite, ¿sí? Entonces, yo rechacé esta hipótesis nula porque lo que en realidad está pasando, que aumentó la carne y aumentó el aceite, ¿sí? Y en cambio en esta afirmación, en esta hipótesis, yo estoy diciendo que como carne, pero que la sustituyo con pollo, ¿sí? Es para que ustedes más o menos vayan armando la hipótesis cuando tienen la situación problemática, ¿sí? Y la selección del nivel de significancia, como yo les dije en la clase anterior, generalmente se utiliza el nivel de 0,05. ¿Por qué? Porque ese es el error que yo estoy asumiendo en función de las hipótesis que estoy planteando. Es decir, que si me equivoco, tengo un error de 0,05%. O si lo podemos hablar de otra manera, por ejemplo, estamos hablando que tengo el 95% de confianza de que va a suceder, por ejemplo, disminuye mi consumo de carne porque estoy comiendo más pollo, ese es el 95% de confianza que yo estoy diciendo que esa hipótesis es verdadera, ¿sí? Y el error que estoy teniendo es del 5%. Es decir, que ese error se puede analizar que a lo mejor me equivoqué y no era una hipótesis nula, sino que era una hipótesis alternativa, ¿sí? Que puede quedar el otro 5%. Y el cálculo de estadística de prueba depende del tipo de prueba que se está haciendo, TED-Student, ANOVA, etc. Y la toma de decisión es siempre. Nosotros hacemos el cálculo, por eso yo le digo, lo hacemos en la computadora, sale el número, lo que yo tengo que tener claro, si ese número se encuentra para, por ejemplo, aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, es decir, que esta hipótesis, la alternativa, es la que yo tengo que dar como respuesta, ¿sí? Con la selección de significancia, el nivel de significancia del 95%, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la toma de decisión. Después de que yo realizo mi cálculo, me fijo si ese número entra para hipótesis nula o no, ¿sí? Bien, vamos a hacer no sé si ya me queda poco tiempo en la plataforma. No. Entonces, el análisis de la varianza, por ejemplo, en las ciencias naturales les traje porque es más fácil entenderlo y después lo vamos a llevar a minería, como siempre les traigo los ejemplos, ¿sí? Es un método de abstracción y simplificación de la realidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nos abstraemos con el modelo, ¿sí? Lo que deduce un conocimiento científico, es decir, que le damos un valor científico. Un modelo estadístico idealiza, nosotros idealizamos la situación real mediante una función que relaciona variable, que consta una parte determinística y la otra estocástica. La porción estocástica es la que representa el error, es decir, lo que yo no pensé y que me puedo equivocar, ¿sí? Que responde a la diferencia entre lo observado, en lo que yo veo, ¿sí? Y lo esperado del modelo. Por ejemplo, ustedes dicen, estoy observando que todos los trabajadores utilizan EPP.
Y lo que yo estoy esperando a lo mejor es que ellos, por ejemplo, digan que de la capacitación han entendido el uso del EPP, ¿sí? Entonces yo estoy esperando eso, que digan que de la capacitación que se realizó, por eso utilizan los EPP, pero a lo mejor es porque ellos ya están acostumbrados a utilizar los EPP, ¿se entiende? Entonces por eso yo estoy obteniendo esta porción estocástica, que es el término de error, ¿sí? Que corresponde a la diferencia de lo que yo estoy viendo a lo que yo esperaba que suceda, ¿sí? Y es lo que justifica la utilización de técnicas estadísticas de inferencia, es decir, el valor observado menos el valor esperado, ¿sí? El observado es lo que yo estoy viendo, que lo cuento, número a número, y el esperado es el que yo imaginé, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo imaginé, el valor observado es que 20 trabajadores utilizan EPP y mi valor esperado, por ejemplo, yo esperaba que todo el personal lo utilice, por ejemplo, eran 30. 30, y de los cuales 10 no utilizan, ¿sí? Entonces, el valor observado es 20 y yo esperaba que sea 30, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia del error, ¿sí? Entonces, un conjunto de observaciones experimentales que podemos definir un modelo para explicar el comportamiento de la variable en respuesta de las I, ¿sí? Supongamos un experimento, ¿sí? Tenemos tres factores, tenemos un factor con tres niveles sobre una variable dependiente. Entonces, las observaciones, los valores de I, constituyen una muestra de la población de referencia de unidades experimentales, las que muchas veces en una población conceptual o virtual, ¿sí? Se supone que existe una población de referencia para cada nivel de factor o tratamiento. Se supone además que las poblaciones tienen la misma varianza, es decir, ¿qué es lo que me quiere decir? Que yo estoy comparando dos tipos de poblaciones, ¿sí? Y estas poblaciones tienen que tener la misma varianza para que yo pueda saber si el tratamiento que estoy utilizando es positivo o no. Pero se espera que tengan diferentes valores de media, ¿sí? O sea, yo estoy esperando que estas dos poblaciones me den dos valores distintos de las medias. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un equipo de trabajo a la mañana y un equipo de trabajo a la tarde, ¿sí? Entonces, esas poblaciones tienen que tener la misma varianza, el equipo de trabajo a la mañana y el equipo de trabajo a la tarde. Pero, ¿sí? No puedo esperar que estos dos equipos de trabajo, el de la mañana o el de la tarde, me den la misma media, ¿sí? Entonces, una observación cualquiera de la variable de respuesta podría expresarse mediante este modelo. Esta es la fórmula, ¿sí? La fórmula con la que se trabaja, donde IJJ es la observación del iésimo grupo. UI es el valor de la media que nosotros tenemos de la población y este es el error residual, que es la variación debida de las diferencias de las unidades estadísticas del mismo grupo, ¿sí? Entonces, este modelo supone que la media poblacional del grupo es diferente al de los otros grupos, es decir, que refleja que existe una relación entre variables dependiente y la variable que define los grupos de tratamiento es un modelo completo. Si no hay diferencia entre las medias y los tratamientos, se utiliza un modelo con número reducido de parámetros, que establece todas las observaciones correspondientes a una misma población con una media. Este modelo va a ser de esta manera, ¿sí? Esa es la fórmula para que la utilicemos. En el caso del modelo que podemos calcular, que lo que nosotros hacemos es la suma de cuadrado para estimar el error experimental. Este dato que está acá, esta formulita, significa la suma de los cuadrados estimada para errores experimentales, que es una medida que también se ajusta a los datos de los modelos, ¿sí? Y estos son los modelos que veníamos hablando, ¿sí?
Acá, por ejemplo, tengo una sola población, por ejemplo, la población de trabajadores de la mañana, ¿sí? Acá se encuentra. En cambio, esta puede ser la población que trabaja de 8 a 2, los que trabajan de 2 a 10 de la noche, y la población que trabaja de 10 a 6 de la mañana, ¿sí? Entonces yo tengo 3 turnos rotativos. Estos 3 son grupos distintos de población de trabajadores. ¿Se va entendiendo? Acá tengo una misma población en donde la hipótesis nula, obviamente que la media va a ser igual, ¿sí? Y el modelo queda reducido a este tipo de fórmula. Mientras que cuando yo estoy comparando distintas poblaciones, puede suceder que la hipótesis 1 me dé que las medias distintas de cada población, ¿sí? Acuérdense que lo que estamos esperando es que las varianzas sean iguales. Entonces, o también puede ser así, miren, por ejemplo, una población, ¿sí? Acá, de grupo masculino, grupo femenino, grupo masculino. O puedo tener por grupo de edad. Por ejemplo, a la mañana tenemos personas que están entre los 40 y 50 años. A la tarde tenemos un grupo que está entre los 30 y los 40. Y acá tenemos un grupo que está entre los 30 y los 20. ¿Sí? ¿Se entiende? Son poblaciones distintas. Solamente eso, ¿sí? Y se puede utilizar las diferencias para que los dos modelos sean una partición de la variación del total del experimento. Tengan en cuenta que todo esto es el total de experimento. Ambas sumas de cuadrados será diferente para que el modelo reducido sea mayor que la suma de la suma la suma de los cuadrados estimada para el error experimental, ¿sí? Entonces, de esta manera, el modelo estaría completo, ya que nos dice la lógica que las diferencias entre las observaciones de la media general y la media de todos los grupos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el cálculo? Se utiliza esta fórmula. Por ahí no se pongan nerviosos con la fórmula porque, como les dije, hoy por hoy se utiliza la computadora y entonces esta situación se disminuye. Esta problemática, digamos, simplemente hay que saber. Entonces, esta cantidad corresponde a la suma de cuadrados de estos tratamientos, ya que representa cuando se redujo la suma de cuadrado del error cuando se incluyó el efecto de los tratamientos en el modelo. Entonces, se trabaja con los valores de las muestras en los sí y se estima mu y se estima mu, ¿sí? Y de esta manera nosotros tenemos esta fórmula y volvemos a reacomodar los términos, ¿sí? En esta fórmula. Pero no es para que se pongan mal por el tema de la fórmula, sino que se las presento, que esas son las que vamos a trabajar en la computadora. Entonces, acá estamos trabajando que son la suma total, ¿sí? Y acá tenemos la suma del tratamiento y acá la suma de los errores experimentales, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que la suma de cuadrados totales, ¿sí? Se genera la diferencia de cada observación respecto de la media general. Si se ha hecho